El Señor Jesús no satisface curiosidades de reportaje. ¿Recuerdan cuando le preguntan quiénes se salvan? Él no da una respuesta, dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y hoy los fariseos le preguntan cuándo va a ser, cuándo se va a manifestar el reino de Dios. Y Jesús entonces nos recuerda que el reino de Dios está entre ustedes. Esa expresión griega puede traducirse entre, en medio de, o también adentro nuestro. Viene el texto acompañado, no vamos a entrar ahí porque tendríamos que hacer muchas precisiones, pero sí mencionarlo con este libro de la sabiduría, que es el último del Antiguo Testamento, y es una preparación inmediata a la venida de Jesús, 50 años antes de Cristo, y por lo tanto la revelación del Antiguo Testamento es como que está madura. Hay 21 elogios en esta sección de la sabiduría. Como se darán cuenta, no es un número aleatorio, 7 por 3, 21, la perfección. Y esa sabiduría es la que emana de Dios, y entonces el reino de Dios es la comunión que nosotros tenemos con esa sabiduría que nos enseña, en definitiva, el camino para seguir a Jesús, para que en nuestra vida se manifieste el reino. El reino no está ni aquí ni allí, está en ti. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de manifestar en nuestra vida el reino. Hoy celebramos a San Martín de Tours, un santo que se distinguió por su amor al prójimo en todo sentido, en las necesidades inmediatas. Recordemos la escena famosa que hasta pintó el Greco de cuando comparte su capa. Él era un soldado romano de la Guardia Imperial. Recordemos que la mitad de la capa del romano era de Roma, pertenecía al ejército. Entonces la mitad que le pertenece a él la corta y se la da a ese pobre que estaba a la entrada de la ciudad muerto de frío. Eso fue el ícono, la estampita más conocida de él. Hasta Santa Teresita del Niño Jesús, para motivarse en la solidaridad al prójimo, tenía una estampita de San Martín de Tours. Y después entró en nuestra cultura, por ejemplo, el famoso adagio: a cada chancho le llega su San Martín, a cada cerdo, porque en muchos lugares del mundo, especialmente en España, el 11 de noviembre se comienzan a hacer los chacinados y por lo tanto se mueren los cerdos. Y después lo más conocido, el tema de la capilla, porque la palabra capilla viene de capa, la mitad de la capa de él se puso en un templo especial en Tours, y allí, en ese lugar, fue como la primera capilla, y desde entonces, desde el siglo V, se le comenzaron a las iglesias que no son ni catedrales ni parroquia a llamarle capilla, precisamente por la capa, la capita, la capilla es un diminutivo. Vamos a pedir a este santo que nos enseñe esa solidaridad, capaz de compartir la capa, y también una solidaridad que llegó al esfuerzo, se volvió a su lugar de origen, que hoy sería Hungría, para convertir a su padre y a su madre. Con su papá no lo consiguió, pero lo consiguió con su mamá. Le tocó luchar como obispo con herejes, como Prisciliano, el maniqueísmo, el gnosticismo, y él los quería convertir, no quería deshacerse de ellos. Varios obispos de la época, con el emperador, lo querían matar a Prisciliano, y él se negó. Pero los otros obispos lo dejaron solo, finalmente lo mataron. Él rompió la comunión con este obispo y después el emperador lo obligó a la comunión, pero amenazado de que si no seguiría matando a los secuaces de Prisciliano. La verdad que un testimonio, y no es extraño entonces que tan tempranamente su devoción se haya extendido por toda Europa y continúe viva en nuestros días. El reino de Dios efectivamente estaba en Martín. Vamos a pedir también para nuestra humilde vida que el reino de Dios se manifieste en nuestras obras, sobre todo en nuestro compromiso y en nuestra donación con el prójimo. Que así sea.